En el estudio, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Guillermo, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Está contento, no? Sí, la verdad es que sí. Dicen que Kast es el primer presidente de la UDI realmente, ¿no? Al menos el primer presidente gremialista. Sí, es gremialista, ¿no? Porque al final muchos somos discípulos de Jaime Guzmán, algunos directamente, como José Antonio Kast, que lo conoció. Sí, pero usted es harto más joven, ¿no? Claro, yo no conocía a Jaime Guzmán, se murió, lo asesinaron cuando yo tenía 11 años. Ah. Pero claro, yo estuve en el movimiento gremial en la Católica, fui presidente del movimiento gremial, trabajé en la Fundación Jaime Guzmán, recibí esa formación. Entonces sí, en cierto modo es cierto que es el primer presidente gremialista y eso hace que el entendimiento entre nosotros sea mucho más fácil. ¿Hace menos dolorosa la derrota? Mira, la verdad es que la derrota que tuvimos en primera vuelta fue muy dolorosa. Salir quinto obviamente que es un fracaso. No supimos interpretar bien lo que los chilenos necesitaban y querían. Pero conforme fue avanzando la campaña de segunda vuelta, uno ya se empieza a involucrar cada vez más en la candidatura de José Antonio Kast. Yo creo que la convocatoria que hizo José Antonio Kast después de la primera vuelta fue muy acertada. Esto de llamar a un gobierno de unidad nacional para enfrentar esta emergencia que está viviendo Chile, que muy tempranamente Arturo Esquella se juntara con los presidentes de Chile Vamos, eso fue el martes en la mañana, había pasado un día recién de la elección de primera vuelta, y que rápidamente nos incorporáramos al comando en un trabajo que además fue muy armónico, no hubo ninguna gran pelea, no hubo ninguna gran discusión. Se hizo bien, dice usted. Se hizo muy bien, y en esas 4 semanas uno va sintiendo la candidatura cada vez más como propia. Y por supuesto que el domingo pasado celebramos por todo lo alto el triunfo de José Antonio Kast. Celebraron genuinamente, sí, honestamente. Genuinamente. ¿Coalición, acuerdo, alianza, gobierno? ¿Cuál es su postura políticamente hablando? A ver, yo como abogado tengo la deformación de decir, mira, las cosas son lo que son. Da lo mismo en el fondo el nombre que tú les pongas. Nosotros hoy día estamos... ¿Y qué son entonces? Bueno, hoy día nosotros estamos convocados a este gobierno de emergencia. José Antonio Kast ha dicho que tiene que ser un gobierno de unidad nacional para enfrentar los principales problemas que tienen los chilenos, particularmente en materia de seguridad y economía. Y nosotros, por supuesto, que ese llamado lo acogemos y responsablemente vamos a colaborar en todo lo que sea parte. No solamente colaborar, ser parte activa, eso ha ido ocurriendo esta semana con los distintos gestos y conversaciones que hemos ido teniendo. Y bueno, vamos a estar trabajando todos juntos. Todos juntos, incluyendo a Johannes Kaiser y al Partido Nacional Libertario. Bueno, eso es parte de lo que ellos tienen que definir. ¿Quiénes? Pero creo... El libertario, porque el llamado de José Antonio Kast fue muy claro. Al día siguiente, después de juntarse con el presidente Boric, nosotros tuvimos esta reunión en la calle La Gloria, en la nueva sede, en la Moneda Chica, y ahí estaba sentado Johannes Kaiser, y estaban todos los presidentes y secretarios generales de esos partidos. ¿Cuál era la actitud de Kaiser ahí? Yo creo que el ánimo de todos era muy bueno, todos con expectativa de que vamos a tener un buen gobierno, de que vamos a poder resolver problemas de los chilenos, de que nuestras ideas se van a poder proyectar en el futuro. Pero bueno, durante la semana trascendió, hablaron ahí los dos hermanos de Johannes Kaiser diciendo no nos deberíamos incorporar al gobierno. Eso es algo que tienen que resolver ellos. Yo estoy seguro, porque José Antonio Kast lo dijo en esa mesa, que lo que él quisiera, José Antonio Kast, es que tengamos este gobierno de unidad nacional, que sea una coalición amplia, que todo lo que esté a la derecha y a la izquierda se una, para poder tener así la fuerza en el Congreso, pero también la fuerza social que nos permita hacer los cambios que Chile necesita. Ya, lo que pasa es que igual es difícil. Pensando en esa misma, esto es el lunes al mediodía, ¿cierto? Así es. Esta reunión, y estaba Jimena Rincón, la senadora. Así es. Y estaba Johannes Kaiser, y uno decía, entre estas dos personas, poca intersección, digamos, hay poco punto en común. Poca intersección mirando hacia el pasado, mucha mirando hacia el futuro. Y esto no es una frase bonita, Suena bien, digamos, en todo Suena caso. bien, gracias, pero el punto es otro, el tema de fondo es, para ponerlo en castellano simple, yo le compro a David Altman su idea, su teoría de que estamos frente a un nuevo clivaje porque yo lo viví. Cuando estábamos en el comando de Evelyn Matei, estábamos sentados en la mesa gente de las más diferentes expresiones políticas, algunos que son todavía partidarios del general Pinochet, otros que son abiertamente contrarios, otros más de mi generación que lo vemos con más distancia, más desapasionado y podemos ver las luces y sombras de ese gobierno. Pero no era un tema, algo que hubiera sido motivo para tirar las sillas por la cabeza hace algunos años atrás, no era un tema. El tema era esta sensación en el aire de que la amenaza más real, más actual, más peligrosa, es que estamos frente a una izquierda que no va a dudar en refundar Chile, en partir de una hoja en blanco, incluso fomentando o al menos tolerando la violencia, y que eso es un peligro real que hay que combatir. Eso a mí con Jimena Rincón y también con Johannes Kaiser nos une, porque
el estallido fue antes de ayer, no ha pasado tanto tiempo, la izquierda tuvo esa actitud antes de ayer. Uno mira el programa Gabriel Boric, Iván. Yo no tengo ninguna duda de que si él hubiera tenido mayoría en el Congreso, habría llevado adelante ese programa, que es un programa refundacional. Y si hubieran ganado el plebiscito. Y si hubieran ganado el plebiscito, que hasta el último minuto estuvieron trabajando intensamente por ganarlo. Entonces, cuando uno mira esa amenaza que es actual, de una izquierda que todavía tiene dudas respecto de que los cambios se tienen que hacer manteniendo lo bueno y mejorando lo malo, no de una hoja en blanco, no a través de la revolución, no tolerando la violencia, ese miedo actual nos une a todos los que ya estamos en la oposición. De las credenciales democráticas de la izquierda no es el equivalente de lo que hace de una parte de la izquierda, Iván. De una parte de la izquierda, sí. No es el equivalente de lo que hace el actual oficialismo respecto de José Antonio Kast, que él califica de ultraderecha, que dice que hay aquí puede venir una regresión autoritaria, en fin. Pero José Antonio, ¿No son ideas equivalentes? No, porque José Antonio Kast nunca ha validado la violencia, porque José Antonio Kast nunca ha estado por pasar por sobre el Estado de Derecho, porque José Antonio Kast, con todo lo duro que fue de oposición a este gobierno, nunca promovió una acusación constitucional contra Gabriel Boric. Entonces, uno no puede empatar cuando los hechos son tan disímiles. Entonces, las situaciones, los hechos son muy disímiles. Ahora, igual es raro yo no estoy diciendo que hoy día la izquierda vaya a ser así. Yo espero que en la reflexión que ellos han tenido en estos años, hayan aprendido que, por ejemplo, hubo un intento de autocrítica de Giorgio Jackson, ¿sí? Que yo digo, bueno, si ese intento de autocrítica es algo más generalizado y ellos dicen no vamos a volver a cometer los errores, bueno, uno podría, pero hoy día... ¿Usted dice intento porque no es suficiente? Porque le llamó autocrítica, pero yo me di... No voy a decir nada. Yo leí el documento y sí, hay lugares de autocrítica, hay lugares en que él resalta los logros. Es más bien un análisis. Yo creo que es más bien un... Más que una autocrítica. Más que una autocrítica. Igual es raro que usted diga, mire, a lo que nos une a todos nosotros es el miedo a que la izquierda tenga el proyecto refundacional. El nuevo clivaje. El nuevo clivaje. Pero es que el nuevo clivaje al final es... Pero no puede ser el miedo lo que... El no, es que no es... El miedo es una forma simple, bueno, yo estaba diciendo la sensación que había en esa mesa, en el comando de Evelyn Matei, de que nosotros teníamos la convicción de que si la izquierda tenía la oportunidad, iba a intentar refundar el país. Bueno, era cosa, insisto, de ver el proyecto constitucional que reflejaba todas las ideas de la izquierda, era cosa de ver el programa de gobierno de Gabriel Boric. Al final, Gabriel Boric no pudo llevar adelante su programa porque no tuvo la mayoría en el Congreso y porque recibió este portazo de la ciudadanía con el 62% del proceso constituyente. Ahora, pero acá estamos los que queremos resolver los problemas a través de la institucionalidad, con pleno respeto al Estado de Derecho, entendiendo que los acuerdos, y en eso José Antonio Kast esta semana ha sido clarísimo, son necesarios, y aquí no se trata simplemente de estar, como muchas veces lo intenta la izquierda, polarizando lo más posible el ambiente. Creo que el gobierno de José Antonio Kast hoy día va a interpretar mejor lo que los chilenos esperan en términos de cómo debe progresar el país, de lo que la izquierda estaba proponiendo hace 4 años atrás con Gabriel Boric y el proceso constitucional. Pero ¿no subyace en su respuesta a esta idea de que a partir del 11 de marzo la izquierda en la oposición se va a comportar antidemocráticamente? Yo no tengo cómo saberlo y yo espero que no. De verdad, lo digo sinceramente. ¿No tiene confianza en que lo van a hacer, en que van a cambiar de actitud? Yo he tenido la posibilidad de conversar con parlamentarios que fueron reelectos de izquierda, y que ellos aseguran que van a ser una oposición constructiva, patriótica, que no van a volver a ser como fueron con el presidente Piñera, en el que parecía que el único criterio para tomar una decisión era cuánto daño se le hacía al gobierno. El criterio de qué tan bien o mal le hace a Chile no estaba presente. Y la mejor demostración de eso es que muchos proyectos de ley que presentó el presidente Piñera, la izquierda los votó en contra. Y luego el mismo proyecto presentado por el presidente Boric en materia de seguridad lo votaban a favor. O sea, les daba lo mismo lo que resolvía o no la delincuencia. Era hacerle daño al gobierno del presidente Piñera. Y le dicen esto no va a pasar de nuevo. ¿Les cree? Yo quiero creerles. Yo quiero darle el beneficio de la duda de que ellos van a ser así. Pero uno no puede ser buenista y de buenas a primeras, por una palabra de un parlamentario de centro izquierda, borrar con el codo todos los hechos, todo lo que vimos. Porque acá, perdón, pero en la acusación constitucional contra el presidente Piñera, los únicos que votaron en contra fueron Jimena Rincón y fue el actual presidente de la Democracia Cristiana. Todos los demás de izquierda votaron a favor, incluso los senadores que uno entiende que son más moderados. Sí, vivimos un momento de locura, en el que de verdad a ellos se perdieron el control, si tú quieres, o la sensatez y se dejaron arrastrar por este ambiente violento, enrarecido, polarizado que hubo en esa época. Convengamos que hubo un senador que se abstuvo, un senador de derecha, digamos, que se abstuvo en esa votación, y además que hubo... Las abstenciones son votos en contra en el Congreso. Y que hubo parlamentarios de derecha. Sí, pero simbólicamente no es lo mismo que votar en contra. Simbólicamente, pero en la práctica es lo mismo. Y que hubo parlamentarios de derecha que votaron a favor de los retiros de fondo. O sea, digo, la locura era generalizada. Bueno, obvio, si los periodos de locura arrastran muchas veces a todo el mundo, pero algunos se volvieron más locos que otros. Como en la granja de animales, dice usted. Unos son más iguales que otros. Unos son más iguales que otros. El amarre, lo que llama la actual oposición llama amarre, este acuerdo al que llega Hacienda con los empleados fiscales para
de alguna manera garantizar la estabilidad de los empleados fiscales? Yo creo que hablar de amarre es ser demasiado condescendiente. Esto es la corrupción institucionalizada. ¿Corrupción? Institucionalizada. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es por una vía mañosa quitarle la posibilidad al siguiente gobierno de poder poner en ciertos cargos que son importantes y que nombres presidente a personas que compartan las ideas que tiene el nuevo presidente, la urgencia, la mirada de futuro, para dejar puesto a personas que son partidarias tuyas, que son cercanos a ti y que tú no quieres que pierdan la pega. Hay como 3.000 cargos que nombra el presidente de la República. 2.700, efectivamente. Ya, pues, más o menos. ¿Sí? 2.700 cargos, eso no está en cuestión. Pero acá estamos hablando de 350.000 cargos que quedarían amarrados, Pollón. Entonces, ¿cuál es la razón de hacer eso? Simplemente que la gente que yo nombré, que la gente que estuvo en mi gobierno y que uno podría asumir que tiene una sensibilidad más bien o más cercana a la de Boric que a la de José Antonio Kast, se quede en el gobierno. Eso, la Contraloría ha dicho que no debe ser así y además es un proyecto inconstitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho 100 veces que las leyes no pueden transformarse en leyes misceláneas, que tú no puedes tener un artículo en una ley que no diga relación con el objeto de la ley. Esta ley es de reajuste del sector público y te meten de contrabando un artículo que no tiene nada que ver con el reajuste. Llevamos años haciendo leyes misceláneas. Está bien, pero y el Tribunal Constitucional insistentemente ha dicho de que ese tipo de leyes son inconstitucionales. Nos quedan un par de minutos, algunas cosas. Pamela Giles dice que quiere ser presidenta de la Cámara, o el Partido de la Gente dice que quiere que Pamela Giles sea presidenta de la Cámara. ¿Están dispuestos ustedes ¿A qué? a llegar a un acuerdo con el Partido de la Gente para administrar la Cámara? Eso es un tema que se va a resolver los primeros días de marzo. No hemos tenido una conversación en torno a ningún nombre del PDG, ni Pamela Giles ni otro, pero por supuesto que nosotros tenemos la aspiración a que el presidente de la Cámara sea una persona que ayude al gobierno a mover rápido la agenda legislativa que tiene el gobierno. O sea, si Pamela Giles dice que le hace la vida imposible acá... Entonces, obviamente que si llegamos a un acuerdo... ¿No estaría esa descripción de cargo? Si llegamos a un acuerdo con el Partido de la Gente, yo creo que necesariamente pasa porque el nombre que ellos pongan sobre la mesa sea otro. Porque al final lo que nosotros necesitamos, insisto, el primer año es el más importante para aprobar las reformas que un gobierno quiera hacer, cualquiera, esta no es la excepción. Tú necesitas tener a la presidencia de la Cámara, que es el que hace la agenda y el que convoca las sesiones, a alguien que tenga el mismo sentido de urgencia que tienes tú. El presidente electo, que le dio una entrevista a Tele 13, que se transmite hoy día en la noche a las 21 horas, ha dicho que a partir del 11 de marzo empieza la discusión o el pensamiento respecto de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Usted cree que tendría que apoyarla el futuro gobierno? Tengo serias dudas. ¿Por qué? Porque creo que dentro de la forma de llevar adelante el gobierno de la ONU, las ideas también importan. Y creo que una agenda de Michelle Bachelet, en lo que pueda hacer la ONU, es distinta a la agenda que podría tener alguien de nuestras ideas. Y por lo tanto, si el presidente Kast toma la decisión de apoyar por razones de Estado a Michelle Bachelet, nosotros nos cuadramos. De eso no hay ninguna duda. Pero yo reconozco que si la UDI... ¿Usted dependiera? Pero no, si yo fuera presidente de la República, yo no la apoyaría. ¿No la apoyaría? No. Y creo que para la UDI, de nuevo, aquí estos son temas de Estado más que de gobierno, y por lo tanto, si José Antonio Kast, presidente, toma la decisión de apoyarla, la vamos a apoyar, pero para la UDI, por supuesto que la figura Michelle Bachelet es incómoda. Ahora, la UDI es un partido que hoy día va a participar probablemente de ese debate. Nosotros, en el último tiempo, o sea, yo estoy muy entusiasmado no solamente por la actitud de José Antonio Kast de querer incorporar a un abanico amplio en el cual nosotros vamos a colaborar, pero además, para nosotros es muy importante que una figura como Claudio Alvarado, que hoy día está en el centro de las tomas de decisiones, pueda representar también muy bien nuestras ideas. Es una persona muy importante para la UDI, trabajó en ambos gobiernos del presidente Piñera, era un hombre muy cercano al presidente Piñera, y que José Antonio Kast haya tomado la decisión de convocarlo, para nosotros es una gran noticia. ¿Lo ve como nuevo ministro del Interior? Yo creo que las capacidades de Claudio Alvarado están para lo que se le pida. Es un hombre con una experiencia infinita. Es un hombre que sabe cómo se maneja el Ejecutivo, cómo se maneja el Congreso, fue senador, fue diputado. Ahora, sería un acto más que amistoso que el jefe de gabinete sea de la UDI, digamos. Sí, por supuesto, y como sea, la UDI va a ser un partido que va a ser influyente dentro del gobierno, no de una manera mañosa, no poniendo condiciones, no porque hagamos un acto de fuerza ni un chantaje, nada de eso, sino simplemente por lo que hablábamos al principio. Hoy día tenemos al primer gobernante gremialista. Las ideas y el estilo del gremialismo están presentes también en la UDI, y para nosotros ponernos de acuerdo, conversar, pensar en cuáles son los liderazgos correctos para cada desafío, yo creo que va a ser más o menos fácil. Lo último, agenda a partir del 5 de enero, cuando vuelve el Congreso a las sesiones, y hasta fines de enero, que se termina el año legislativo. Financiamiento de educación superior, sala cuna, el sistema político, ¿qué va a hacer la UDI? El sistema político lo estamos apoyando, hemos empujado ese carro con todo desde hace por lo menos un año y medio o 2 años.
Y si esto sale adelante, nosotros vamos a ser los primeros en descorchar una botella de champán. No vamos a lograr, desde ya todos lo sabemos, no vamos a lograr todo lo que querríamos hacer, pero por lo menos ir avanzando nos permite ir acotando la fragmentación. Después, cuando bajemos de 20 partidos a 12, podríamos avanzar en otras reformas que permita bajar de 12 a 6. Pero por el momento, bien. El FES, por ningún motivo, es un proyecto... ¿Lo van a rechazar? No, completamente. El FES como está... es un proyecto que cero reparo en materia de financiamiento, pero además nosotros estamos muy en desacuerdo con la mirada de fondo que tiene el proyecto, que al final lo que busca es, o lo que va a provocar, no sé si eso es lo que busca, es destruir algunos proyectos educativos de educación superior privada. Así que por ningún motivo. Y Sala Cuna Universal... Después de 20 años ya estaría, ¿no? Es que ya está el acuerdo en el Senado. Sí, entonces sí, la respuesta es sí. Ojalá que... sale. Debería salir. Es que tú sabes, Iván, que nosotros no tomamos la decisión de qué proyectos se votan, es el gobierno con las urgencias. Yo espero que sí lo saquemos adelante. Creo que, además, si yo fuera asesor del presidente Boric, le diría, este es un lindo legado para tu gobierno. Y por lo tanto yo espero que en las poquitas cosas que son de verdad detalles, que falta ponernos de acuerdo, nos pongamos rápidamente de acuerdo para poder sacar este proyecto adelante. Me parece un proyecto muy importante. Le vamos a preguntar a la senadora Paulina Bodanovich, que viene en el siguiente bloque de Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti. Con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, en esta edición